Vamos a seguir con el tema que hemos venido viendo acerca de lo que es la naturaleza de la iglesia. Y quiero que me acompañe en su Biblia al libro de los Hechos, capítulo 2. Pero vamos a orar que el Señor nos guíe, nos enseñe en esta mañana. ¿Cuántos quieren aprender de Dios? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Padre, encomendamos esta palabra en tus manos. Pedimos que sea tu Santo Espíritu quien lleva tu palabra a nuestro espíritu y haga la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos 2, 42. Dice la palabra del Señor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los... ¿De quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, y en las oraciones. El apóstol Pedro da un sermón y se convierten 3,000 personas. ¿Qué hicieron esas 3,000 personas? Se añaden a los apóstoles y a esos 120 que habían sido llenos del Espíritu Santo. Se añade y comienza a formarse la iglesia del primer siglo. Y esa iglesia empieza a tener una identidad. ¿Sabe que nosotros tenemos una identidad como iglesia? ¿Sí sabía eso? Nosotros tenemos una identidad con Cristo. Entonces ellos empiezan a identificarse con la doctrina de los apóstoles y empiezan a permanecer en ella. Recuerda que perseverar es permanecer, estar continuamente. ¿Se acuerda que eso lo vimos la vez pasada? Y comienzan a perseverar y a poner por obra la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Es Cristo. Todo lo que ellos dijeron, enseñaron, es el fundamento de la iglesia o el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? Cristo Jesús. Quiere decir que todo lo que ellos enseñaron es para nosotros. Todo lo que es el Nuevo Testamento es el fundamento de los apóstoles. ¿De dónde sacaron ellos eso? Pues del Antiguo Testamento. Todo lo que ellos aprendieron de Dios, la revelación de Cristo, cómo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo. Entonces ahora Cristo es el fundamento de la iglesia sobre el cual nosotros somos edificados. Tú no puedes ser edificado en algo que no sea Cristo. Amén. Dígale al que está al lado suyo, tú no puedes ser edificado en algo que no sea Cristo. El día que dejemos de predicar a Cristo en este lugar, yo mismo me saco de una oreja. Porque el fundamento, el cual es Cristo, no se puede colocar otro fundamento. Amén. Entonces la iglesia comienza a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y cuando comienza a perseverar, suceden unas cosas muy bonitas en ellos que los llevan a ser iglesia. La iglesia tiene una naturaleza divina. La Biblia dice que la iglesia es la comunidad del Espíritu. O sea, los que estamos aquí somos una comunidad del Espíritu. Esto no es de una denominación, esto no es de un pastor. No, esta es la comunidad del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien vive en la iglesia, gobierna la iglesia y enseña a la iglesia.
Por eso es la comunidad del Espíritu. Nosotros no somos parte de una organización religiosa, aunque ante el gobierno pues toca colocar así, ¿cierto? Pero no somos una organización, somos la comunidad del Espíritu. Y la comunidad del Espíritu, que es la iglesia, tiene un poder influyente sobre la sociedad. ¿Sabe que la iglesia bendice la sociedad? Y no va a pensar que es llevarle mercados a la gente. No. ¿Sabe? La iglesia, cuando alguien se convierte al Señor, alguien que fue drogadicto y sale de la drogadicción, ¿qué estaba influyendo en esa sociedad? ¿Bien o mal? Bien. Mire, eso es algo que el gobierno a veces no reconoce a la iglesia. Pero el gobierno tiene que reconocer el trabajo y la labor que la iglesia hace en la sociedad. Algo que ellos no pueden hacer. Y es la transformación de las personas. ¿Sí? Si se convierte en un drogadicto, es un drogadicto menos para la sociedad. Es un borracho menos para la sociedad. Que no le va a hacer daño a la sociedad, ¿cierto? Y esto solamente lo puede realizar la iglesia, que es la comunidad del Espíritu. Pero la iglesia debe permanecer en la doctrina de los apóstoles. Entonces, nosotros tenemos la doctrina apostólica. No la doctrina de los apóstoles de este tiempo, que se proclaman autoapóstoles o que se dicen y ellos salen con cosas, no. La doctrina de los apóstoles es lo que está en el Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Está claro eso? Lo que no esté de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, deséchelo. Sáquelo. No lo reciba. No lo acepte en su corazón. Reciba solamente la palabra. Por eso la importancia de permanecer en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿por qué es tan importante? Vamos a mirar un texto, Santiago capítulo 1, versículo 21. Carta del apóstol Santiago. Santiago está antes de Pedro y después de Hebreos 1:21. Mire lo que dice la palabra. Dice, por lo cual, ahí está en la pantalla. Por lo cual, ¿qué? Desechando. ¿Qué es desechar? Botar, sacar a un lado, quitar. ¿Desechando qué? Toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para recibir la palabra? Desechar. Todos esos argumentos, todo eso que hay en nuestra cabeza, no necesariamente la inmundicia es pecado, es todo lo que está contrario a Dios. Todo lo que es contrario a la verdad de Dios. Dice, desechando toda inmundicia y toda esa abundancia de malicia que a veces somos prevenidos con la palabra, ¿cierto? Cuando uno va a escuchar una palabra, muchas veces uno se previene, ¿cierto? Y dice, ¿con qué irá a salir este? ¿Cierto? ¿O qué irá a salir? Entonces hay una prevención en el corazón, ¿cierto? Hay unos argumentos que a veces no dejan que la palabra de Dios pueda entrar al corazón. Pero para poder recibir la palabra, dice que desechemos primero la inmundicia y esa abundancia de malicia. ¿Para qué? De malicia, recibir con mansedumbre la palabra que implantada significa esa palabra que Dios sembró en tu corazón. ¿En cuántos Dios sembró ya la palabra? ¿Qué pasa con esa palabra que Dios ha puesto en su corazón? ¿Qué ha hecho? La implantó. ¿Sabe qué significa? Que esa palabra ha echado raíces. ¿Cuándo es que un árbol se cae?
no tiene raíces. Entonces pasa un viento y se lo llevó y cayó. Por allá, ¿qué día? Vimos como 4 árboles ahí para arriba de la grama, así, caídos desde la cepa. Y uno miró, no tenía raíz. Pero la palabra que Dios ha puesto en el corazón es una palabra implantada. Si la palabra ha sido implantada, esa palabra producirá vida dentro de su ser. Va a producir esa vida. ¿Qué significa eso? Que esa palabra usted empieza a purificar, lo empieza a dar crecimiento, le empieza a dar madurez y solidez espiritual, porque la palabra ha sido ¿qué? Implantada. Pero si la palabra está superficial, ¿qué va a pasar? Pues cualquier vientico de doctrina se lo lleva, porque no ha sido implantada la palabra. Entonces la palabra tiene que ser implantada, dice, o establecida. Dice el versículo 21. La palabra implantada, la cual puede ¿qué? Salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué hace la palabra en nosotros? Porque es importante perseverar en la doctrina. Porque la palabra nos puede ¿qué? Salvar. ¿Y qué salva? El alma. ¿Sabe qué necesita el alma? Aunque usted sea un cristiano, un creyente, genuino, verdadero, ¿sabe qué necesita nuestra alma? Ser transformada. Porque a veces nos comportamos como si no fuéramos cristianos. ¿Por qué? Usted dice, uy, ¿cómo así? Pero si es que yo soy cristiano, yo tengo a Cristo, ¿qué me pasó? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el alma necesita ser transformada. Dios habita en nuestro espíritu, pero el espíritu influencia al alma para que el alma vaya creciendo. Entonces, ¿qué hace la palabra? ¿Qué hace? Salva nuestras almas. Quiere decir que nuestras decisiones, quiere decir que lo que hacemos empiece a ser coherente con lo que Dios es. Entonces salva nuestras almas. Hay personas que dicen, yo trato de cambiar y no puedo. ¿Por qué? ¿Qué le falta a esa persona? La transformación. ¿Y cómo se da la transformación en el alma? ¿A través de qué? ¿A través de qué? La palabra implantada. Implantada. ¿Usted quiere ser como Cristo? Permite que la palabra entre a su corazón y que sea implantada por el Espíritu Santo. Y usted se va a dar cuenta la transformación de su alma. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Reciba la palabra con mansedumbre, o sea, con sencillez. No le ponga trabas a la palabra, ¿no? Sí, uno sí tiene que discernir qué es bueno y qué es malo. Claro, uno tiene que discernir. Pero cuando es la palabra verdadera, no hay que ponerle objeciones ni, ¿cómo se llama? Justificaciones, ¿no? Simplemente reciba la palabra. Su corazón debe estar abierto y ensanchado para la palabra de Dios. Y cuando usted escuche la palabra de Dios, usted debe decirle, Señor, mi corazón se ensancha para ti. Recibo esta palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa es la palabra que puede salvar nuestras almas. Amén. Entonces, importante que usted y yo permanezcamos en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina apostólica. Importante eso. ¿Para qué? Para no decir cosas que Dios no ha dicho, para no atribuirle algo a Dios que Él no ha hecho. Entonces, por lo tanto, necesitamos estar prestos a oír. Versículo 19, ahí mismo donde estamos en Santiago 1, 19, dice lo siguiente: por esto, mis amados,
hermanos, todo hombre sea ¿qué? Pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros hemos entendido este versículo al revés. ¿Qué? Prontos para hablar y tardos para oír. Alguien nos va a decir algo y no le permitimos, sino que de una vez metemos la cucharada. Y no oímos. Y a veces la persona nos quería decir algo, como no oímos, no supimos qué nos iba a decir, porque metimos la cucharada. Pero la Biblia dice, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír y tardo para hablar. Dígale que está al lado suyo, demórese en hablar. Demórese. No hable. Espere. A veces uno del afán hasta entiende mal, ¿no? Sí, ¿cuánto les ha pasado? Hasta entiende mal. Ay, es que yo pensé que usted me estaba diciendo era esto. Porque como somos tardos para oír y prontos para hablar, va a tocar hablar con el apóstol Santiago que cambie el versículo. Pero lo real, lo verdadero es que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Y tardo para qué? Para airarse. Uy, hermano, cualquier cosita que nos digan, así entendemos mal, ya de una vez nos prendemos, ¿no? O sea, paren de oír. ¿Por qué son las peleas en la casa? Porque la esposita dijo algo y somos así. Pero ¿qué hace la palabra en nosotros? Nos salva. ¿Está como acoplándose el sonido? ¿Está por ahí Juan José? Tiene como mucha ganancia. Entonces, no escuchamos y tenemos que aprender a escuchar y luego sí, hablar, recibir la palabra con mansedumbre, que esa palabra se establezca en mi corazón. Hay que decirle, Señor, enséñame. ¿Cuántos le han pedido al Señor así? Señor, enséñame. Yo hace muchísimos años, desde que estaba joven, yo le decía, Señor, yo quiero entender tu palabra, enséñame, enséñame. Yo quiero entender la palabra como tú la inspiraste, porque es que a veces nosotros repetimos lo que otros dicen, ¿cierto? Si alguien por allá dijo que Cristo no es la segunda venida de Cristo, eso no es verdad, y de una vez lo repiten. ¿Sí? De una vez lo repiten, están como loros repitiendo. Pero no, nosotros tenemos que permanecer en la doctrina apostólica diciéndole, Señor, enséñame. ¿Quién nos puede enseñar a nosotros? Dios. ¿Hay cosas que usted no entiende de Dios? Sí, hay cositas que usted no entiende de Dios. ¿Sabe qué? Hay cosas que yo no entiendo. Digo, ¿cómo será esto? ¿A qué se refería el Señor? ¿A qué se refería? Entonces yo voy, me arrodillo y digo, Señor, enséñame. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a hablar con el Señor, yo le digo, Señor, abro mi corazón para que tú me enseñes. Muéstrame a través de la palabra. Muéstrame si es así. Y el Señor nos enseña, pero tenemos que tener una actitud de ¿qué? De humildad, de sencillez para recibir la palabra, para que esa palabra implantada salve mi alma y me lleve a la perfección. Amén. ¿Vamos bien? Bueno, ok. ¿Qué es lo importante? Pues poner en práctica la palabra del Señor. Ahora, permanecer. Segundo, permanecer en la doctrina de Cristo nos capacita para discernir qué es correcto o qué doctrina es incorrecta. Vamos a la segunda carta de Juan, en el versículo 9 al 11.
Segunda carta de Juan. Bueno, hace poco estuvieron unas personas visitándonos en la iglesia y me preguntaron acerca del hablar en lenguas, que nosotros qué pensábamos y qué decíamos de eso y cuál era nuestra posición respecto a las lenguas. Yo le dije, las lenguas son de Dios. Y le dije, por esto y por eso. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a interceder porque nosotros no sabemos cómo hacerlo con gemidos indecibles. A los días me llamó y me dijo, pastor, muchas gracias, no vamos a volver a asistir porque nos identificamos más con la iglesia bautista reformada. Yo le dije, ok, que el Señor te ayude en la comprensión de las Escrituras, porque yo no lo puedo hacer. Si una persona no lo entiende, yo tampoco lo puedo hacer entender. Si el Señor no lo hace, mucho menos yo. Hermano, un abrazo, Dios te bendiga, Dios le guarde, lo lleve con bien y le dé sabiduría. No todas las personas van a estar de acuerdo con nosotros en nuestra doctrina. Pero si hay algo que a mí me dicen y me hacen ver por la palabra que no es así, yo lo acepto. Yo lo acepto porque no nos las sabemos todas. Pero hay cosas que sí son muy claras. Hay cosas que son muy claras en la palabra de Dios. Entonces es ahí donde nosotros debemos que echar raíces en la palabra y que usted no se deje engañar. No se deje engañar, no se deje torcer de la verdad de Dios. Vamos a leer esos versículos. Versículo, ¿qué le dije? Segunda, 9. Lea conmigo. Bueno, leamos aquí, dice, todo aquel que vaya más allá. No, el 9. Todo aquel que vaya más allá de la enseñanza. Ojo, escuche esto. ¿Sí alcanzan a ver allá, hermanos? De la enseñanza acerca de Cristo y la abandone, no tiene a Dios. Escuche esto, hermano. Todas las personas que quieran ir más allá de lo que Dios enseña, porque quiero decirles algo. Hay personas que no se conforman a la sana palabra del Señor y quieren ir más allá. Y resultan diciendo cosas que no son. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen esto. Antes de Dios crearnos, nosotros ya existíamos en el cielo. Eso es una falsedad. Eso es una mentira. La Biblia no dice eso. Y la Biblia está diciendo, no vaya más allá de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. Le aconsejo, no vaya más allá. Ojo, porque hay teólogos que en su afán de mostrar que quieren saber más que otros, salen diciendo herejías. Yo, en mi caso, yo no quiero ir más allá de lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña, ni quitarle, ni agregarle. Porque el que le quita, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Y el que le añade, Dios le añadirá las plagas. O sea que por cualquier lado está perdido. Quiere decir que yo no me puedo desviar ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cómo es el camino del Señor? Angosto y derecho. Y yo tengo una responsabilidad con ustedes, con la iglesia, de enseñarles la palabra de Dios correctamente. No le voy a agregar, pero tampoco le voy a quitar. Y ahí dice, el que no, volvamos a leer el texto, hermanita. Volvámoslo. Todo aquel que vaya más allá de la enseñanza de Cristo
¿qué pasa con él? Y la abandone, no tiene a Dios. Pero el que viva de acuerdo a ella, tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. No reciban en su casa, ¿a quién? Al que no tenga la enseñanza de la doctrina apostólica, ni le den la bienvenida. ¿Por qué? El que le dé la bienvenida participa en sus malas acciones. Es que tengo un amigo testigo de Jehová. Y resulta que los testigos de Jehová ni creen en las lenguas, ni creen en el Espíritu Santo como persona, ni creen que Cristo es Dios. Bienvenido, siga y estudiamos la palabra. Dice, esa persona no tiene a Dios. No reciba personas que no traen la doctrina apostólica. No lo reciba. No lo reciba. Ni le diga bienvenido. Porque si le dice bienvenido, usted se hace parte de esas malas acciones. Amén. ¿Está claro? Bueno, yo digo lo que la Biblia dice. Tal vez me estoy metiendo en problemas con ustedes, pero así dice la Biblia. Y yo tengo que decir lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces hay personas que van más allá de lo que Dios no ha dicho. Mire, ¿qué pasaba en el tiempo de los apóstoles? Se levantaron unas doctrinas que se llamaban los gnósticos. ¿Han escuchado hablar de los gnósticos? Significa conocimiento de sí mismo, los gnósticos. ¿Qué decían ellos? Si quieren apagar los otros micrófonos. Ya, parece que ya. ¿Qué decían los gnósticos? Los gnósticos decían lo siguiente. Decían que Cristo no había venido en carne, sino que era un espíritu, que era un cuerpo espiritual, que sí, que los discípulos sí los vieron a ellos, sí lo pudieran tocar, pero que él no era un cuerpo de carne, sino que era algo espiritual, un cuerpo espiritual. Entonces el apóstol Juan dice que Jesucristo vino en carne, o sea, carne y hueso, carne y sangre, que él vino, que él no fue un espíritu, que él no se materializó, que él es carne. Dice, y todo aquel que diga que Cristo no vino en carne, no es de Dios, es de Satanás. Porque Satanás siempre quiere negar la encarnación de Dios. Otra rama de los gnósticos decía que Cristo en su bautismo había recibido la unción, la naturaleza divina, pero que cuando murió en la cruz, la naturaleza divina lo abandonó. O sea, hay unas cosas ahí terribles. ¿Qué pasa en este tiempo? Igual y muchas cosas más. Entonces, si usted está escuchando algo, hermano, por favor analícelo. O pregúnteme, mire, hermano, ¿qué ha pasado en la iglesia? Acá. Uno les dice, hermanos, si usted no está seguro y usted no tiene un conocimiento bien arraigado, no escuche prédicas que lo pueden desenfocar. No hacen caso. Cuando uno se da cuenta, están por allá en otro lado. Perdimos el año porque ya nos cogió ventaja. Y ya ni modo, así uno lo llame, lo invite a almorzar, esa persona ya se cerró. Se cerró. Si usted escucha algo y le parece interesante y es de edificación, usted sabe que lo está edificando bien. Pero si no, pregunte. Yo fui uno de los que yo preguntaba mucho cuando joven en la iglesia. Yo preguntaba, pastor, esto, es que escuché esto, es que mire esto, ¿qué quiere decir esto? Yo preguntaba. Pero hay hermanos que no preguntan. Cuando uno ve, ya este hermano lleva como 2 meses sin venir, seguramente está por el otro lado. Seguro, así fue. Y uno los ve desenfocados totalmente de la palabra.
Sí hay personas, sí hay iglesias que predican la palabra. Hay pastores que predican muy bien la palabra, pero no todos. Ahora, yo no estoy en desacuerdo que usted estudie teología. Estudie y ojalá que sepa más que yo. A mí no me da celos ni nada, entonces mejor, porque nos edifica. Pero ¿qué me da miedo? Que usted se desenfoque. Se desenfoca. No, que es que yo escucho a fulano de tal. No, que es que por la radio me envían una píldora. No, que es que por esto la... ¿Por qué no se conecta a las devocionales? ¿No tenemos devocional acá todos los de martes a viernes? ¿Por qué no se conecta? Conéctese al devocional. Conéctese a los discipulados. Tenemos herramientas y tenemos recursos. No hay que estar buscando por allá en otro lado. Ahora, usted puede estudiar, estudie, pero pregunte, hermano. Amén. Entonces no debemos quitarle ni añadirle a la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor es claro y directo con su palabra. El Señor no tiene ahí como, dice la palabra que en Él no hay sombra de ¿qué? De variación. O sea, no hay nada que nos haga dudar, que está como entre claro y oscuro. No, es claro. La palabra de Dios debe ser clara. Marcos capítulo 7, versículo 13. San Marcos. Esa fue la discusión del Señor Jesús con los fariseos. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Ellos se sabían la palabra de memoria. Ellos se sabían toda la Torá de memoria. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Marcos 7:13. San Marcos. Mire lo que dice. Dice, invalidando ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo? Con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué habían hecho los fariseos? Por ejemplo, la Biblia, la Torá decía que había que guardar el día de reposo, ¿sí? ¿Y ellos qué habían hecho? Le añadieron a ese mandamiento. Entonces ellos decían, si camina 1 kilómetro, más de 1 kilómetro, ya violó el día de reposo. Si usted se miró en un espejo, ya usted está violando el día de reposo. Y le añadieron muchas cosas. Si usted come sin lavarse las manos, ya se contaminó. La Biblia no decía eso. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Por hacer más, hicieron menos. Entonces, ¿qué predicaban más ellos? ¿La palabra de Dios o lo que ellos decían? Sus interpretaciones. Y a veces nosotros como iglesia predicamos más las interpretaciones de nosotros que la Biblia. Y eso está pasando hoy en día. Se predica más de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo entiendo, que lo que dice la palabra de Dios. Eso está pasando. Eso está pasando. Y entonces, ¿qué hacemos? Invalidamos la palabra de Dios, anulamos la palabra de Dios. Por ejemplo, decir que no hay necesidad de congregarse porque Dios está conmigo, yo soy la iglesia. ¿Dónde dice eso? Sí, somos la iglesia, pero ¿dónde dice que no necesitamos congregarnos? Lo contrario. Pero hay gente enseñando eso. Casi que uno se echa la bendición, ¿no? Salen con unas cosas terribles y se predica más lo que ellos creen que lo que la Biblia dice. Y ese fue el problema con los fariseos. El Señor les decía, ustedes añaden a la palabra de Dios. Ustedes están diciendo cosas que Dios no ha dicho. Yo he escuchado cosas como estas. He escuchado decir, Dios no está interesado en la cantidad, sino en la calidad.
¿Dónde dice eso? Esas son apreciaciones de la gente. Son conjeturas, son conclusiones de las personas. La Biblia no dice eso. Para mí, Dios está interesado en todo. Sino entonces, ¿por qué hay multitudes? ¿Por qué se convirtieron multitudes en una sola predicación? ¿Verdad? He escuchado cosas como estas. El dinero es la raíz de todos los males. ¿El dinero es malo? No. ¿Qué es lo malo? El apego, el amor al dinero, esa es la raíz. Usted puede ser pobre y puede ser amante al dinero. Usted puede ser rico y no ser amante al dinero. Porque lo malo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es bueno, si no Dios no lo hubiera creado. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo malo? El amor al dinero. Entonces no vengo a un servicio por irme a trabajar. Ay, ay, ay. No, ustedes no son así, ¿no? Que están acá. Bueno, a no ser que trabaje en una empresa y le toque, ¿no? He escuchado, por ejemplo, dicen, como dice la Biblia, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso? No dice, y le estamos añadiendo continuamente a la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Suponías uno, al que madruga Dios le ayuda. Dios aprieta pero no ahorca. Yo no veo eso en la Biblia. Dios bendice al dador alegre. Tampoco lo dice la Biblia. Dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso también lo he escuchado. Y parece bíblico. No es bíblico. Es contrario. ¿Sabía que esa palabra es contrario a Dios? ¿Sí sabía? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que no está en Cristo está muerto. Está fuera. Dios no acepta nada que no esté en Cristo. Por eso nos dio a su Hijo. Por eso nos dio al Salvador. Para que todo pueda estar en Cristo. Entonces Dios ama es aquel que está en Cristo. Dios ama que las personas vengan a la salvación. Dios ama que las personas vengan a Cristo. Eso no significa que Dios ame al pecador. No, no lo ama. ¿A quién manda Dios al infierno? ¿Al pecado o al pecador? Ah, bueno. Pero Dios sí quiere que sea salvo. Dios sí ama. Los dones son irrevocables. ¿Ha escuchado eso? Los dones son irrevocables. ¿Eso es bíblico? ¿Eso es bíblico? No es bíblico. La Biblia sí dice que los dones son irrevocables y el llamamiento, pero le estaba hablando ¿a quién? A Israel. Cuando Dios le da un don a una persona, un ministerio, y esa persona rechaza, ¿qué hace Dios? Trae a otro. Dios no se va a varar. ¿Qué pasó? Dios le hace un llamamiento a Judas. Le da un ministerio a Judas. ¿Y qué pasó? Pues otro tomó su oficio. Otro tomó el lugar de Judas. Hay personas que dicen, nadie puede tomar tu lugar. Sí puede tomar su lugar. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Reténgalo para que nadie lo va a quitar. Entonces, a veces estamos añadiendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuán importante es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es muy importante, hermano, que usted afirme
Coloque la palabra en su corazón y que esa palabra eche raíz. Y usted será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Esa es su palabra, lo que Él hace en nosotros. Quiero invitarlo a orar. Y pensemos un momento, si en algún momento Satanás o su propio ego han tratado de desenfocarlo del propósito de Dios. Yo no sé, yo sé que el diablo es astuto, yo sé, no desconocemos las maquinaciones del diablo. Pero ¿qué le puedo decir, hermano? La doctrina de los apóstoles nos va a preservar, nos va a salvar, nos va a guardar. No se quede callado cuando tenga una duda. Pregunte, hermano, pregunte. Si nosotros no sabemos, le preguntamos a alguien que sepa. Pero no se quede callado. Denuncie. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Porque hemos experimentado esa libertad en Cristo Jesús. Aún después de que hemos creído en el Señor y nos ha perdonado, Satanás siempre quiere mantenernos en la ignorancia para que no perseveremos y para que no cumplamos el propósito de Dios. Señor, hoy oramos con nuestro corazón de que nos ayudes a permanecer en la doctrina de los apóstoles, en el fundamento apostólico, que no vayamos más allá de lo que tú no enseñas, pero tampoco le quitemos a la palabra. Ayúdanos a permanecer firmes, a que esa palabra implantada eche raíces en nosotros. Nos ayude a mantener firmes en la verdad y a disfrutar de la libertad en Cristo Jesús. Señor, hay tantos pensamientos, hay tantas ideologías, hay tantos argumentos que nos quieren sacar de tu propósito. Ayúdanos a mantenernos firmes, enfocados, con una actitud de humildad, de sencillez, de recibir la palabra, para que la palabra haga el efecto en nuestros corazones. Señor, guarda la iglesia, guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones, guarda nuestras vidas, Señor, de ir a desviarnos de ese propósito eterno, de ese propósito maravilloso, Señor, que es poder tener una relación contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor. Bendigo en esta mañana la iglesia local, esa iglesia que tú nos has dado, Señor, para que nosotros podamos enseñar, podamos cuidar, podamos alimentar. Señor, oro para que seamos una iglesia sólida, firme, influyente en la sociedad. Una iglesia que es la comunidad del Espíritu. Una iglesia que vive en el poder. Vivimos en el poder del Espíritu Santo. Señor, guíanos y ayúdanos y enséñanos tantas cosas que necesitamos aprender de ti. Te lo pedimos, amado Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la compañía y la comunión del Espíritu Santo cada día sea mayor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, hermanos.